Quiero bendecir a todo el pueblo de Dios esta mañana. Bendito sea su nombre. Aleluya. Bendito sea Dios, esperando cuántos se conectan esta mañana. Bendiciendo al pueblo de Dios. Hoy estamos hablando con los que son águilas. Ay, bendito sea el nombre de Jesús. Con los que son águilas estamos hablando hoy. ¿Sí? Con los que se han levantado, aleluya, para escuchar lo que el cielo ha dicho. No estamos hablando con cualquiera. No, estamos hablando, bienvenido el profeta Joseph desde España, bienvenida la hermana María Isabel, bienvenidos todos los que se están conectando en esta hora con el ministerio Antorcha Encendida. Bendito Dios, bendiciones varón, bendiciéndoles, y soy la pastora Belkis Júa del ministerio Antorcha Encendida a las Naciones. La palabra de esta mañana se titula: el que habla mal de las águilas es porque es polluelo. El que habla mal de las águilas es porque es polluelo y no acepta la altura del águila. ¿Sí? No acepta la altura del águila. Bienvenida Araí. Bienvenidos todos a nuestro tiempo. Aleluya. Una palabra hermosa que el Padre me ha entregado para que yo deposite en el vaso de la iglesia. Bendito sea el Padre. Esta mañana estoy hablando con los que son águilas, estoy hablando con los que son antorchas, estoy hablando con los que han madurado. No estoy hablando, Dios mío santo, con los que siguen llorando por lo que otros dicen de ti. Estoy hablando con las águilas. Aleluya. Esta mañana prepara tu vaso, prepara tu vasija, porque el Maestro ha venido a depositar en nosotros su espíritu y darnos una palabra de poder. Si algo de inmadurez queda en ti, es para que hoy salgas de eso. Es para que hoy salgas de eso. Vamos al libro de Hebreos capítulo 5. Bendito sea Dios. Prepara tu espíritu, prepara tu aljaba para que recibas lo que el Padre te va a entregar. Aleluya. Ven con un corazón dispuesto a escuchar lo que el Espíritu quiere que entiendas. Tú eres águila, no polluelo, por lo tanto no te puedes detener ante lo que nadie está diciendo de ti. Hay gente que te va a amar por la misma razón que otros te van a odiar. Entonces, como iglesia tienes que mantenerte en lo que el cielo está diciendo de ti. ¿Sí? Como iglesia tengo que mantenerme como hija de Dios en lo que el cielo está diciendo de mí. Nada importa después de eso. Libro de Hebreos capítulo 5. Vamos a leer a partir del verso 11. Aleluya. A partir del verso 11 vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde el verso 11 hasta el verso 13, Pablo en el libro de los Hebreos está describiendo a un creyente inmaduro. Sí, y en el verso 14 Pablo describe a un creyente maduro. Hoy estoy hablando con los que ya son águilas, con los que alzaron el vuelo, con los que tienen un plumaje que guardan y dan sombra a los demás. Con eso estoy hablando hoy. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aleluya. Pero estos son los inmaduros. Verso 14, los que tienen madurez, los que son águilas, los que han dejado de ser polluelos. Aleluya. Estoy hablando con los que son águilas, con los que han alzado el vuelo, y con aquellos que no bajan ni retroceden por lo que nadie dice. Estoy hablando con aquellos que se mantienen en lo que el cielo ha dicho de ti. Estoy hablando con aquellos que tienen los sentidos ejercitados. Samaya, verso 14. Escucha, esto es para ti.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Sentidos ejercitados. Cualquiera no tiene los sentidos ejercitados. Por eso tú ves que en estos tiempos la gente está corriendo de allá para acá. No sabe qué es lo que va a pasar. Hay incertidumbre. El Señor viene a hablarle hoy a aquellos que tienen los sentidos ejercitados. Vamos a la palabra. La palabra discernimiento en el original griego, como fue escrito, es crino, que significa juzgar, separar, distinguir, escoger, interpretar. No sé, cuando usted tiene los sentidos ejercitados, usted ha subido a la estatura, escucha, del profeta mayor Ezequiel. Desde el capítulo 40 al capítulo 47 del profeta mayor Ezequiel, escucha bien, dice la palabra todo el tiempo: y el Espíritu me llevó, y el Espíritu me hizo entrar, y el Espíritu me llevó, y el Espíritu me subió. Todo el tiempo Ezequiel estaba manifestando de que él no estaba siendo movido por sí mismo, sino que el Espíritu lo estaba moviendo para que él escuchara lo que el cielo quería que escuchara, para que él viera lo que el cielo quería que él viera, y para que él hablara lo que el cielo quería que él hablara. Entonces vengo a hablar con gente entendida, con gente que tiene los sentidos ejercitados. ¿Cómo me ejercito los sentidos, pastora? ¿Qué tal? ¿Cómo te comportas cuando estás siendo perseguido? ¿Cómo me ejercito los sentidos? ¿Cómo llego a una madurez plena? ¿Cómo subo a la estatura de Dios? Ejercitando nuestro sentido. Mire esto. ¿Qué sale de ti cuando estás bajo presión? ¿Qué sale de ti cuando estás bajo la crítica? ¿Qué sale de ti cuando estás bajo la burla? ¿Qué sale de ti cuando estás siendo injuriado? ¿Qué sale de ti cuando tú estás siendo traicionado? ¿Qué sale de ti? ¿Te levantas y tomas venganza? ¿O te sientas a esperar en la venganza de tu Señor? Hoy vengo a hablar con los que son entendidos. Los sentidos se ejercitan pasando por la prueba, no siendo librado de ellas. Así se ejercitan los sentidos. Así te conviertes en un águila. Así maduras en la fe. Los que tienen los sentidos ejercitados son gente que tienen discernimiento de espíritu para ejercer entre el bien y el mal. Cuando tú tienes los sentidos ejercitados, tú sabes cuál es la fuente del que te está atacando. Shatalama. Sí, cuando tú tienes los sentidos ejercitados, tú sabes cuál es la fuente del que se está burlando. Cuando tienes los sentidos ejercitados, tú sabes cuál es la fuente del que te está juzgando. Cuando tienes los sentidos ejercitados, en medio de tu proceso, tú estás quieto. Como dice la palabra en el libro de Salmo 46, verso 20. Estar quieto y conocer que yo soy Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra en su original en este texto? Saca tu mano del asunto. Las águilas no se defienden. Las águilas no toman venganza. El que ha alcanzado madurez no anda tratando de demostrarle nada a nadie. Yo no vine al Ecuador para demostrarle a nadie quién soy yo. Yo vine al Ecuador a desatar la palabra de justicia que Dios ha puesto en mi boca. Y de lo demás se encarga el Señor. Escucha, estás en posición de águila. Tú tienes los sentidos ejercitados. Entonces, ay, Dios mío, tú no tienes que bajar a responderle a nadie que te está acusando. Tú estás en la altura que estaba Ezequiel. ¿Cómo pretendo? Ay, Dios mío, ¿cómo pretendo tener victoria si ando en la carne? No, porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, se mueven en el Espíritu, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, por tanto, se mueven en la carne. Pero cuando tú estás en el Espíritu, porque tienes los sentidos ejercitados, porque eres un águila, porque tienes madurez, no bajas a responderles a tus agresores. No bajas, eso es bajar. No vas a contender con ningún polluelo porque tú eres un águila. Los polluelos nunca van a entender tu altura. Estoy hablando con los que han alcanzado madurez, como dice el apóstol Pablo. Estoy hablando con aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el bien y el mal. Estoy hablando con los que se postran de rodillas cuando todo se pone difícil. Estoy hablando con aquellos que no se quejan ni andan contendiendo con el adversario. Estoy hablando con aquellos que tienen los sentidos ejercitados y por lo tanto disciernes cuál es la fuente que te está atacando.
En la fuente está todo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por eso si tú atacas a quien te está agrediendo a ti, ¿qué mérito tienes? Dijo Jesús. Deja de tratar. Es que la iglesia se ha vuelto adicta al aplauso. Nos hemos vuelto adictos al aplauso. Bueno, si me aplauden, si la gente acepta mi ministerio, entonces mi ministerio es de Dios. ¿Quién dice eso? Jesús tuvo oposición desde que empezó su ministerio hasta que ascendió al cielo. Nos hemos vuelto adictos a que nos aplaudan, nos hemos vuelto adictos a que nos aprueben. Hay gente que te va a amar por la misma razón que otros te van a odiar. Entonces, deja de bajar a responderle a tus agresores. Está quieto y conoced que yo soy Dios. Retírate de la guerra en la que estás vinculado, sea cual sea. ¿Sabe hasta dónde te va a durar un enemigo? Hasta que tú te retires de la guerra. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que vivimos peleando con la gente y no somos gente del Espíritu. Hoy estoy hablando con aquellos que tienen que subir al Espíritu como aquel Ezequiel. Sube a la estatura del Dios invisible. No le respondas a tus agresores como me comporto en el medio de la prueba. Demuestra lo que está en mí y no lo que está en el agresor. Eso está clarito, hermano. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te manejas cuando estás bajo presión? ¿Cómo te manejas cuando estás siendo atacado injustamente? ¿Cómo te manejas cuando estás siendo traicionado? ¿Cómo te manejas cuando están tratando de romper lo que tú has armado con sacrificio? ¿Cómo te manejas ante eso? El que tiene los sentidos ejercitados sabe cuál es la fuente que le está atacando, por tanto no contiende con el hombre. Año 2009 llegué yo al Ecuador. Tú sabes que yo predico desde mi propia armadura, los que ya me conocen. Y una persona nos empezó a hacer la guerra a mi esposo y a mí cuando Dios me entregó mi restaurante. Ay, Señor. Fue un tiempo difícil en que mis sentidos estaban siendo ejercitados. Como dice el apóstol Pablo, carta de los Hebreos. El que tiene los sentidos ejercitados es porque es maduro en la fe, es porque ha crecido en el evangelio, es porque se parece a Cristo, es porque tiene el carácter de maestro. Por tanto, no vas a bajar a la estatura del agresor. Y esta persona se levantó contra mi esposo y contra mí. Nos hizo de todo, hermano, para que fracasáramos. Mas el Señor me decía, permanece. Eso vine a decirte hoy. Permanece, estés pasando lo que estés pasando. Permanece, estés pasando lo que estés pasando. Es tiempo ya de que te quites los guantes y dejes de pelear con tu agresor y aprendas a discernir entre el bien y el mal, y aprendas a discernir cuál es la fuente que te está atacando. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y gobernadores de las tinieblas. Por lo tanto, recuerdo un domingo que llegué a mi casa llorando porque ya no podía más. Y me dijo el Señor, ¿sabes por qué estás cansada? Porque estás peleando con tu fuerza. ¿Sabes por qué estás cansado? ¿Sabes por qué no apruebas esa prueba? ¿Y por qué se te repite? ¿Sabes por qué? Porque estás peleando con tus fuerzas. Desármate hoy, quítate los guantes, porque tú eres un águila que haces bajando a pelear como un polluelo. No sé si la gente aquí me está entendiendo hoy. ¿Qué haces tomando venganza siendo hijo de Dios? Recibimos amenazas, recibimos de todo. Y ese domingo llegué a mi casa y le dije al Señor, ya no puedo más. Y el Señor me dijo, retírate de la guerra. Deja de pelear, deja de enojarte. Aquíétate en mí. Dios no trabaja en la desesperación. El que quiera que Dios trabaje, que lea rapidito Salmo 46, verso 10. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. El que quiera victoria, que aprenda primero a estar quieto y a conocer que Él es Dios. El que quiera victoria, primero que ejercites los sentidos según la Escritura. El que quiera victoria, el que quiera que Dios vaya delante de él, primeramente que aprenda a discernir. El que quiera victoria, que aprenda a discernir quién es el enemigo, cuál es la fuente que te está atacando. El que quiera victoria, que aprenda a estar de rodillas. El que quiera victoria, que abandone ese evangelio light que nos han enseñado en las redes sociales. Ay, Samaya. Y el Señor me dijo, abandona la guerra. Lo peor que le pudo pasar a ese hombre que se levantó contra mi esposo y contra mí
era que yo abandonara la guerra. Porque mientras yo estuve en la guerra, el Señor no hizo nada. Pero el día que me retiré y me quedé en mi aposento y le dije al Señor, he aquí tú eres mi Dios, el que pelea por mí. Ese día los sentidos en mí comenzaron a ser ejercitados. Me quité los guantes, abandoné la guerra y me quedé solita con el Señor. ¿En dónde? En mi altar, en mi intimidad, en mi habitación. Estoy hablando con águilas. ¿Quién es águila aquí? Estoy hablando con águilas. ¿Quién es águila aquí? ¿O sigo hablando con polluelo? ¿Sabes qué me pasaba a mí? Que en aquel tiempo que yo no entendía que yo era un águila y yo estaba bajando a la posición de un polluelo. ¡Ay, mi madre! Hoy el Señor le está hablando a los entendidos, a los que son águilas, a los que han madurado en la fe. Deja de ser niño fluctuante. Ya no hay tiempo para eso, iglesia. ¿Acaso no vemos los acontecimientos que nos acompañan en el mundo entero? Este año 2020, empecé el mes de enero diciendo que este año era boca de Dios. Dios mío, no se calla el Señor. Honduras y Guatemala virado al revés. Estados Unidos con las elecciones, de eso mejor no hablemos. La pandemia, ya ni toquemos ahí. Es año de la boca de Dios. ¿Qué haces tú bajando a nivel de los polluelos? Es año de la boca de Dios. ¿Qué hago yo bajando a nivel de los polluelos? Es tiempo para las águilas de alzar el vuelo y estar a la estatura que está el Señor. Y estar a la estatura. ¿Sabes por qué Ezequiel pudo ver lo que vio en el libro de Ezequiel capítulo 40, del 40 al 47? Porque Ezequiel salió de su humanidad. Y todo el tiempo el libro describe a Ezequiel como alguien que estaba en el espíritu. Por eso dice, y me hizo entrar. O sea, él no entró, el espíritu lo entró. Y me hizo ver, o sea, él no vio, el espíritu lo hizo ver. ¿Estás entendiendo la palabra hoy? Estoy hablando con entendidos. ¿Cómo me comporto en el medio de la situación difícil? ¿Cómo se comportó el rey David en la cueva de Adulán? Pastoreando a gente inservible. Lo peor que le pasó a mi enemigo fue que yo abandonara aquella guerra, hermano. El día que yo abandoné la guerra, el Señor se levantó. Y fíjate si se levantó, que fue botado. Yo trabajo en un mall. Mi local y mi restaurante están en un mall. En un centro comercial. Ahí está mi local propio y mi restaurante. Fíjate si se levantó Jehová, que yo no tuve que mover un dedo. La administración del mall lo botó del mall deshonrosamente y le prohibió volver a entrar. Han pasado casi 10 años y nunca más ha vuelto a entrar ahí. ¿Sabes por qué? Porque yo me retiré de la guerra. Porque yo me quedé en la altura que el Padre me había puesto. Deja de bajar de la altura que Dios te ha puesto. Dios está esperando por gente que no baje de su estatura espiritual. Quien a mí me ataque en la red, hermano, pierde el dedito escribiendo, porque yo no voy a bajar a esa estatura. Porque a mí Dios ya me dio una estatura espiritual. Quien a mí me ataque, hermano, es que la iglesia no ha entendido la estatura que tú tienes. Quien a mí me ataque, quien a mí me traicione, hermano, ese se queda solo en su guerra, porque yo no voy a bajar la estatura. Tienes problemas en X, en un matrimonio, problemas, y estás bajando a la estatura que el diablo quiere que tú bajes, creyendo lo que el diablo te está susurrando. Sube y quédate en la altura de águila y dile al Padre, arregla lo que tú tengas que arreglar a tu manera. Yo estoy a la altura que Él me ha puesto. Yo quiero ser como aquel Ezequiel que veía lo que los ojos de Dios ven, que escuchaba lo que el Espíritu le estaba susurrando y que habló lo que el cielo estaba diciendo. Por eso es que la iglesia hoy no es creíble para el mundo, porque andamos como papagayos en las redes, repitiendo y compartiendo lo que otros ponen sin saber que era el Espíritu, porque no tienen altar. Pero cuando tú eres un águila y tú te mantienes en la estatura que el cielo te ha puesto, entonces tú no andas compartiendo cualquier cosita, porque tú sabes lo que Él te dice, porque tú ves lo que Él ve, porque tú hablas lo que Él habla, porque tus sentidos están ejercitados entre el bien y el mal. Entonces tú puedes discernir quién es el que te está atacando, quién es el que te está acusando. Hay gente que está peleando contigo para quitarte tu puesto de trabajo. ¿Qué haces tú bajando a la estatura de esa persona? Hay gente que está peleando contigo porque quiere quitarte el ministerio que tú tienes. ¿Qué haces tú bajando a la estatura de esa persona? Cuando tú eres un águila, el águila vuela sola. En lo natural, hermano, el águila vuela sola. El águila no anda en manada como los polluelos. Hoy vine a hablar. El único que se burla de un águila es el que es polluelo. Porque ¿sabe por qué se burla? Porque uno, no entiende tu altura. Dos, no puede ver como tú ves.
Y 3, no puede elevarse a la estatura que tú estás elevado. Por eso el águila vuela sola. Por eso el águila prefiere estar sola. Por eso el águila sube, ¿a dónde? A las rocas para anidarse. Hoy vine a hablar con los que son águila. Ejercítate. ¿Cómo me ejercito los sentidos, pastora, a través de la prueba? Cómo te comportes, según sea tu nivel de humillación, cuando estás siendo juzgado injustamente, así será tu nivel de exaltación. Es que la gente quiere tomar atajos para ser exaltado, y no hay atajos. Para ser exaltado, lo primero que tengo que hacer es ser humillado. Recuerda, cuando alguien se ha levantado en tu contra, que dice la palabra en el libro de Proverbios, que antes de la exaltación, antes de la caída, viene la exaltación. Entonces, cuando alguien se esté exaltando contra ti y esté hablando mal de ti, lo único que tiene que hacer un verdadero hijo de Dios que tiene sus sentidos ejercitados y que ha madurado es hacer silencio, es estar quieto y conocer que Él es Dios, es sacar tu mano del asunto. Eso fue lo que me dijo Dios a mí año 2009. Saca tu mano del asunto. Es que no me has dejado a mí trabajar, me dijo el Señor, porque tú estás queriendo luchar tú. Saca tu mano del asunto. Deja que sea el Señor el que haga por ti. Saca tu mano del asunto. Así dice hoy Dios a la iglesia, a los que están conectados. Saca tu mano del asunto. Deja de darle explicaciones a la gente. Dejemos de ser adictos a que nos aprueben. Si lo hicimos bien, nos aplauden porque lo hicimos bien. Pero si no lo hicimos bien, nos juzgan porque no lo hicimos bien. ¿Qué te hace entender esto? Que hay gente que te va a amar por lo mismo que otros te van a odiar. ¿Qué hago preocupada? La prueba que estás pasando, ya Dios con esa prueba trae la salida. La prueba que estás pasando, ya Dios te dio la fuerza para que tú la pases. Entonces no estás pasando nada que no sea permitido por Dios para ti, y Él no te dará algo que tú no puedas soportar. ¿Dónde lo dice? La palabra lo dice. Estoy hablando con los que tienen los sentidos ejercitados, con los que han dejado de ser niños fluctuantes, con los que son águilas y no polluelos. Ambiente. Quienes nos rodean a veces tienen que cambiar. La gente que nos rodean a veces tienes que dejar que Dios limpie eso. Hay gente que nos rodean que verdaderamente no tienen nada que ver con nuestra altura. Desde mi propia armadura lo estoy diciendo. A mí no me sirve la armadura de nadie, recuerde eso. El ministerio Antorcha predica desde su propia vivencia, desde su propia armadura. Hay gente que está a nuestro alrededor que son polluelos. Entonces tú estás tratando de subir el vuelo. Y cuando ven que Dios te sube, lo primero que hacen, hermano, lo primero que hacen es juzgar tu altura. ¿Sabes por qué? Porque nunca fueron águila como tú. Porque no tienen los sentidos ejercitados como tú. A esa gente no le respondas. Con esa gente no contiendas. Sigue subiendo y déjalos atrás. Déjalos atrás. Hay gente que tienen que quedarse atrás, iglesia. Por más que los ames, las ataduras emocionales te hacen tanto daño. Desde mi propia armadura otra vez. Aleluya. Desde mi propia armadura, hermano. Hay gente que amamos tanto y nos hacen tanto daño porque son polluelos y nunca quisieron ser águila como tú. ¿Dónde aprendí eso? En mi propia vivencia. Por más que le dijiste, sube acá, pero que sube. Estaba Juan en la isla de Palmo. Aló, Apocalipsis capítulo 4. Dícele Dios a Juan, dícele el Señor a Juan. Juan, sube acá. Aló, Juan sube, escucha la revelación. Juan sube acá. A ver, ya el Señor estaba hablando con un Juan que había caminado con él. Con un Juan que ya había sido botado a una isla, que ya nadie lo quería. Ya el Señor había hablado con un Juan que había escrito los evangelios. Pero aún después de todo esto, el Señor le está diciendo a Juan, Juan, sube acá y yo te mostraré. Y cuando le dijo, sube acá y te mostraré, le estaba diciendo a Juan, ejercita tus sentidos aún más. Sube tu vuelo aún más para yo mostrarte un apocalipsis. Porque en tu condición y tu estatura no lo podrás ver. Entonces estamos entendiendo que hay estaturas espirituales que no van a ver lo que tú ves. Porque no tienen tu estatura. Porque no tienen tu santidad. Porque no tienen la integridad en la que tú vives. Porque siguen viviendo en una estatura de polluelo.
Mire, hermano, en lo natural, el polluelo no come como lo que come el águila. No vuela a la estatura, ni siquiera hace el vuelo. En lo natural, ¿cuánto más en lo espiritual? Juan, sube acá y yo te mostraré. Y cuando Juan sube a la estatura que ya Dios quería que él subiera, le mostró todo un apocalipsis. Le dio palabra para las 7 iglesias del apocalipsis. Le dio una revelación completa, entendiendo que el libro de Apocalipsis es un libro abierto. Y el libro de Daniel, que se relacionan, es un libro sellado. Por eso el libro de Daniel no es fácil de entender, más el Apocalipsis podemos entenderlo un poquito más. Porque Juan recibió una revelación muy amplia del Apocalipsis. Pero para recibir esa revelación, Juan tuvo que salir de su estado, de su crecimiento y de su madurez para subir al estado de Dios, al crecimiento de Dios, a la madurez de Dios, a ejercer sus sentidos, los sentidos de manera que entendiera lo que Dios iba a revelar. Pero queremos seguir viviendo en nuestra humanidad, en poquito, en chiquitito. ¿Dónde estaba Juan? Solo en la isla de Patmos, porque un águila, el crecimiento te va a costar estar solo. La madurez muchas veces te va a costar estar solo, desde mi propia armadura. Ay, mi Dios, qué palabra esta mañana. La madurez te va a costar, que el Señor te va a dejar muchas veces solo. Que la gente que está a tu alrededor no te va a entender, porque tú estás viendo cosas que los naturales no ven. Por eso la palabra dice en el libro de Corintios que para el natural las cosas espirituales son locura, pero para él espiritual son palabra y gloria de Dios. Entonces yo estoy hablando hoy con los espirituales, con los que se han retirado de la guerra. ¿Aló? Retírate de la guerra, de los que te humillan, de los que hablan mal de ti, retírate. De los que te amenazan, retírate. De los que te persiguen, retírate. De los que quieren abochornarte y ensuciar tu nombre, retírate. Las águilas no bajan a responderle a los polluelos. No bajes a la estatura de alguien que no tiene al Espíritu Santo. Quien tiene al Espíritu Santo, hermano, va a entender lo que es del Espíritu. ¿Aló? Quien tiene al Espíritu Santo no se va a levantar contra algo que es del Espíritu, porque se supone que tiene al Espíritu. Entendí esto a través de muchas pruebas, a través de mucho proceso. El que está en sequía no va a entender al que tiene un manantial que no le para de fluir. Al que está en sequía va a sentir envidia del que tiene un manantial de palabra para dar. Y va a decir, ¿y este por qué tiene que estar en las redes todo el tiempo? Porque tengo palabra y tengo manantial y tú estás seco. Hermano, es así. ¿Dónde están las águilas de Dios? Estamos en tiempos de subir como las águilas y de ver lo que el cielo está viendo. Y de escuchar lo que el cielo está diciendo. Y de ver lo que Él está manifestando a través de señales, a través de la naturaleza. Estamos en esos tiempos de salir ya de gente incorrecta. De amistades almáticas para que tengas amistades del reino. Shatalama. No quiero amistades almáticas porque hacen daño. No quiero amistades almáticas porque retrasan tu camino. No quiero amistades almáticas porque son polluelos y yo soy águila. Me costó mucho entender esto. Me costó mucho. Un polluelo no puede dar a luz águilas. Un polluelo nunca va a dar en lo natural, hermano. Es así. En lo natural, el polluelo no puede dar a luz águilas. Va a dar a luz polluelo. En lo natural, el águila va a parir águilas. Yo estoy formando águilas. No hay un día que no se lo diga a los hermanos de mi iglesia. Yo estoy formando águilas. Anoche estábamos en el discipulado básico que damos por internet, por el Zoom, y yo le estaba diciendo, hasta aquí, porque quiero que estudien y que coman la palabra. Estoy formando águilas, no polluelos. A mis hijas le digo todos los días, no me llores por el proceso, pásalo, porque yo parí águilas. Y a ustedes que están en las redes, que son parte de una iglesia que Dios también ha formado en las redes, ustedes son águilas. Por eso la palabra que yo te doy es para que crezcas, para que te unas al Espíritu Santo y para que abandones todo aquello que te impida levantar tu vuelo. Satamalaya. Porque yo soy un águila y las águilas paren águilas. Pronto ya preparando una estrategia y una enseñanza, una serie sobre cómo parir águilas. Eso me va a tomar tiempo porque quiero meterme ahí. No quiero hacerlo rápido porque quiero rumiar eso. Para que el Espíritu edifique tu vida y mi vida. Abandona, hermano, abandona todo aquello que te impida alzar el vuelo. Deja de llorar por lo que el cielo te ha dicho, ya no llores más. Sí.
Deja de cargar con gente que por más que le has alado, no te permiten a ti avanzar. Deja de hacer eso. Es que yo lo amo, pastora, es que yo lo amo. La palabra dice, ama a tu prójimo como a ti, no más que a ti. En cámara lenta para que se entienda. Ama a tu prójimo como a ti, no más que a ti. Puedo amar mucho a alguien, hermano. Yo puedo amar, yo soy una persona que cuando yo amo entrego todo. Amistades, familia, esposo, hijos. Cuando yo amo, yo entrego todo, hermano. Yo soy así. Eso me ha costado lágrimas también. Porque a veces he amado a gente que me ha traicionado, pero es parte de ejercitar los sentidos y de discernir entre el bien y el mal. ¿Sí? Cuando yo amo, lo entrego todo. Pero Dios me enseñó en el camino, cuando me hizo alzar el vuelo, que yo soy un águila. Y que por más que yo ame a alguien, si ese alguien no está a la estatura que Dios ha puesto en mi vida, por más que he tratado de alarle para que suba, llega el momento que escucho la orden de Dios diciéndome, suéltale. Porque no puedes retrasar mi vivencia con Dios. Mi relación con Dios está por encima de mis hijas. Y es lo más grande que Dios me ha dado. Dios es lo primero, hermano. Dios es lo primero. Cuando Dios es lo primero, todo lo que tú amas, Él lo va a adherir a ti. Pero Dios es lo primero. Tu relación con Dios, las águilas, lo primero en su vida es Dios. Lo primero en tu vida es Dios. Eso es lo primero. Tu relación con Dios tiene que estar a salvo. Por encima, mire, hermano, de las circunstancias, por encima de la prueba, por encima de la familia, por encima de las señales que estamos viviendo porque son tiempos finales. Por encima de Dios, lo primero es Dios. Por encima de todo, lo primero es Dios. Tu relación con Dios tiene que estar a salvo. Tiene que estar a salvo. ¿Y cómo está a salvo mi relación con Dios, pastora? Ejerciendo nuestros sentidos, ejercitándolos. Deja que se ejercite, que se quede en el camino quien se tenga que quedar. Tú no eres Jesús para estar salvando a nadie. Ese es el otro de los problemas de la gente emocional. Ay, es que pobrecito, si yo me voy se va a morir. Nadie se muere aquí. Esa persona que te ha tenido atado, que no te deja avanzar, que te tiene a ti, que tú no sabes qué vas a hacer con tu vida. Hermano, esa persona es de Dios, no es tuya. Suéltalo. Y sé libre para alzar tu vuelo, para ejercer tu ministerio, para trabajar, ser independiente, para levantarte y tener nuevas fuerzas, para trabajar para Dios, para predicar el evangelio. Ay, Dios mío, la iglesia tiene que entender esto. Los que se burlan de tu llamamiento es porque son polluelos y no pueden entender el poder de Dios que hay sobre ti. Los que quieren quitarte tu puesto de trabajo es porque son polluelos y tú eres un águila y les molesta todo lo que Dios te ha entregado a ti. Eso es así, hermano. Si estás siendo levantado por Dios y tu líder está enojadito, en vez de apoyarte y bendecirte, es porque ese líder siempre fue un polluelo. Y Dios te está sacando. Porque la mayor visión que tiene que tener un líder, escuche esto, la mayor visión que tiene que tener un líder es parir. No es tener una iglesia con 30,000 gente. ¿Para qué quiero 30,000 gente? Quiero parir y que abran otra iglesia en otro pueblo para que crezca el evangelio y que se salven las almas. Pero no. Los líderes polluelos quieren a todo el mundo con ellos para que la gente vea que mi iglesia está llena. ¿A mí qué me importa eso? A mí me importa parir y dar vida. Y si el alumno superó al maestro, es porque el maestro fue excelente. Ay, Señor. Si el alumno superó al maestro y se hizo águila como aquel maestro, es porque el maestro fue de excelencia. Hoy soy la mujer que soy porque tuve a madres espirituales que eran águilas, hermano. Que las vi ser procesadas y que las vi ser probadas y las vi ejercer sus sentidos conforme a la palabra. Y las vi cometer errores y de esos madurar. Y con su vida enseñarme. Esas son águilas que paren águilas. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. Águilas. El que se burle de tu altura es porque es polluelo y tú eres águila. Despójate hoy. Oh, Señor. Hoy hay que soltar, hay que soltar.
Hay que soltarse, Señor, hoy de las cosas esas de la gente que nos ata. Y que conste, nos va a costar soltar a gente que amamos. Pero hay gente que hay que dejarlas ahí. Oh, Shatamalaya. Alguien está escuchando esa adoración. Yeshua me tiene enamorada. Estoy enamorada del Señor. ¿Alguien escucha que alguien me diga? Duele soltar a gente que amamos. Duele soltar a gente que amamos. Pero es necesario que alces el vuelo hoy. ¿Sí? Porque tú dependes del Señor y no de nadie más. Yo dependo de mi Señor. No importa cuántos te dejen en el camino por la altura de tu vuelo. Lo único que importa es que el Señor vaya en el camino contigo. Porque si Él va contigo, Él pondrá el viento a tu favor. Shatalama Saya. Y Él va a barrer de tu camino a todo el que Él tenga que barrer. Me lo ha demostrado. Y eso me ha tocado que por momentos me he quedado sola. ¿Y sabes qué me ha dicho el Señor una madrugada en oración? Me dijo, yo te quiero sola. Sola. Solo con los asignados. ¿Quiénes son los asignados a ti? Los que entienden tu vuelo, aunque su altura no sea igual. ¿Quiénes son los asignados a ti? Los que te aman, aunque estés en el piso caído. ¿Quiénes son los asignados a ti? Samaya. Ishalaya. Mi amado es hermoso. Él es lo más bello que tú tienes, iglesia. Y que yo tengo. ¿Qué hago reteniéndome por nadie? Los asignados son los que creen en tu llamamiento, aunque aún no se haya cumplido. Yeshua, precioso Espíritu Santo, ministra a tu iglesia esta mañana. Y hay gente ahí que necesita ser fortalecido su hombre interior. Ser fortalecido su hombre interior. ¿Para qué? Para que tengas la fuerza de tomar las decisiones correctas. Y acabes de soltar a ese hombre que tienes que soltar, a esa mujer que tienes que soltar, a esas amistades que tienes que soltar. Porque por no alzar el vuelo, y cuando yo hablo de soltar, no se malinterprete la palabra. Hay gente que no vas a poder soltar. Tú no puedes soltar un hijo y decirle, vete de mi casa. Soltar significa en las emociones. Decirle, basta. O creces, o te caes solo, o te quedas solo. Ahí te quedas. Yo sigo mi camino con Dios. Yo sigo mi intimidad. Yo sigo en mi altar. Yo sigo cumpliendo con el Señor. Mi equipo de trabajo en Antorcha y la iglesia, ¿sabes quién es? Mi hija y mi esposo. Nadie más. Yo no tengo 20 gente detrás de mí. Porque los asignados que ahora el Padre me dio, mi hija mayor, mi esposo y mi niña menor. ¿Quién me entrega la palabra para Antorcha? La gente que se burló, no. La gente que me dejó, tampoco. La gente que se levantó contra mí, me trató de humillar, tampoco. Los que trataron de quitarme lo que Dios me dio, tampoco. ¿Quién me la entrega? El Espíritu. Por tanto, es con Él con quien quiero estar. Con mi Yeshua. Sí, Él me entrega lo que Él quiere que yo deposite en el Espíritu de su iglesia. Aleluya. Él me entrega lo que tengo que depositar a mi iglesia. Él me entrega lo que tengo que ser como madre. Él me entrega lo que tengo que ser como esposa, lo que tengo que ser como hija, como hermana, como tía, como amiga. Él me lo entrega. Samaya, Yeshua, tú eres lo más bello que tenemos, Señor. Y fuera de ti, ¿a dónde ir? Oh, Samaya, Rama, Soa, la iglesia hoy tiene que despojarse. Despójate emocionalmente de los que han cortado tus alas. Despójate emocionalmente. Hay gente que tú no lo puedes sacar de tu vida porque son familia. Pero sí emocionalmente, porque han cortado tus alas. Te han retenido para que no avances. Te han retenido con sus pecados. Te han retenido con sus palabras. Te han retenido con sus actitudes ignorando a Dios. Te han retenido con su envidia, con su celo. Amistades que parecían amigos. Pero cuando Dios alzó el vuelo en ti, quisieron cortar tus alas. Deslígate hoy, Samaya. Deslígate hoy.
Ejercita tus sentidos. Dios está hablando en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo a la carta de los Hebreos. Léelo en casa. Capítulo 5, a partir del verso 11 al 13, Pablo habla a niños espirituales. Pero en el verso 14, Pablo dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. El uso es cuántas veces soy probado, es cuántas veces estoy pasando por las cosas. Eso te ejercita, eso fortalece tu hombre interior. Suéltate. No puedo leer todos los comentarios, pero suéltate hoy de emociones que han dañado tu espíritu y tu vida. Suéltate de gente que cuando tú alzaste el vuelo te quiso cortar las alas. Suéltate. Estoy hablando con águilas que no le responden a los polluelos. Tú no tienes que responderle a los que te atacan. No. Tampoco a los que han tratado de matarte, ni matar tu sueño, ni tu pasión, ni tus promesas. No te quedes más con esa gente. No tengo que quedarme con quien no ha creído en lo que Dios me ha dado a mí. Porque el que no crea en lo que Dios me ha dado a mí es porque no lo ve. Entonces no está a mi estatura. Cuando Dios aquella madrugada me dice, sigo predicando desde mi propia armadura. Cuando aquella madrugada Dios me dice, quiero que estés sola conmigo. Hermano, mi teléfono suena. Cuando es mi esposo, cuando es mi hija, cuando es el chat de la iglesia o cuando es el chat de profetas intercesoras que tengo yo en WhatsApp con personas asignadas por Dios a mí. No suena para más. ¿Y sabe qué? No necesito que suene para más. Cuando llegué a Ecuador y me vi sola, sin los que me acompañaban en Cuba, sin las águilas que yo tenía en Cuba, empecé a llorar y a depender emocionalmente de otros. Y Dios me dijo, perdón. Y Dios empezó a probarme, a permitir que esa misma gente que yo amaba me traicionara, me entregara y hablara mal de mí. ¿Sabes para qué? Para ejercitarme en el uso. Oh, Dios mío. Ejercitar mis sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿La gente era mala? No. Dios me estaba enseñando que yo era águila. ¿Qué hacía dependiendo emocionalmente de nadie? Ay, Samaya. La iglesia ya no está en tiempo de depender de nadie, hermano. Para los tiempos que estamos viviendo, estamos en tiempo de depender solo de Dios. Y cuando el Señor me dijo, quiero que estés sola, yo te traigo las asignadas. Había gente en Cuba con la cual yo perdí contacto porque en el tiempo que yo salí en Cuba no había internet como ahora. Hermano, cuando Dios me dijo, quiero que estés sola hasta que te traiga los asignados, Él me trajo a todas las águilas que yo tenía en Cuba. Me las devolvió, me las trajo, porque son gente de principios espirituales, son gente de presencia de Dios, son gente que cuando yo escribo y ellas escriben hay un mismo espíritu, porque son águilas y nunca quisieron cortar mis alas cuando Dios levantó mi vuelo. Termino esta mañana desligándote de todo lo que te impida que cumples con tu asignación. Tú tienes asignaciones del cielo. Hoy te desligo de aquello que te está impidiendo que tú cumplas con tu asignación. Te desligo, te desato. En el nombre de Jesús te hace libre el Espíritu Santo hoy. Para que alces el vuelo. Para que no regreses a mirar a los que son polluelos y nunca quisieron ser águilas como tú. Samaya. Los que son águilas, paren águilas. Los que son polluelos, paren polluelos. ¿Qué estás pariendo? Párate en el camino hoy, iglesia de Cristo. Hermano que me está escuchando, párate. Revisa tu celular. ¿Quiénes son la gente con la que hablo y qué hablo? ¿Quiénes son la gente que me rodea? Párate a ver si sigues en una guerra de la cual Dios te dijo hace mucho. Sal de esa guerra. Yo no le respondo a mis agresores, hermano. Yo no le respondo a mis agresores. Yo no bajo esa estatura porque yo tengo un estatus espiritual que ya Dios me dio. Que no me lo dio nadie porque me ungió para tenerlo. Ay, ay, ay. Esa es otra de estos tiempos.
Te tiene que ungir Pancho Felipe para que tú tengas la unción. Un momentico, hermano. No hay mejor unción y más genuina que la que Dios te da a ti a través de tus pruebas. No hay unción más genuina que la que Dios te da a ti a través de la intimidad a solas con Dios. No hay unción más genuina que la que tú adquieres a través del uso ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Estamos entendiendo la palabra esta mañana, hermano. Deslígate, suéltate y sé libre en Dios de ejercer tu asignación. Recuerda, si has alzado el vuelo y subiste ya a una estatura espiritual, es hora uno de parir águilas, porque es lo que eres. Es hora de cumplir con tu asignación, sea cual sea. Y no dejar que porque otros no cumplan su asignación porque están entretenidos en ser polluelo, yo no pueda cumplir con la mía. A mí qué pena, yo voy a cumplir con lo que Dios me dio a mí. Mi equipo de trabajo, ya lo dije, son 4 personas, hermano. Y la que más me ayuda es mi hija mayor. Ella es la encargada de toda mi página y de todo lo que yo muevo en mis páginas. En YouTube, en Facebook, todo es ella. Yo no tengo 20 gente detrás de mí. Tengo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a mi familia. ¿Para qué más gente? Espere los asignados, porque esos serán águilas igual que tú. Que Dios te bendiga en esta mañana. Compártele esta transmisión a alguien. Alguien necesita saber que el que es águila no tiene que retirarse ni bajar a la estatura de un polluelo. Y que cuando el águila levanta el vuelo, los polluelos se van a burlar porque no van a entender ni tu altura, ni tu crecimiento, ni tu madurez. No la van a entender. Entonces no es tiempo de explicarle a nadie lo que su estatura no le permite entender. Amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Comparte, dale share a esta transmisión. Compártele a otra gente, a otras páginas. Compártele a alguien que necesita saber, a alguien que está oprimida en su alma. Escucha, hay gente que está oprimida en su alma porque palabras que otros te dijeron no te dejan avanzar. Suéltate de eso. El cielo dice que tú eres nación santa, no puedo terminar. Dice que tú eres nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Entonces, ¿qué hago escuchando lo que un polluelo dijo? Ay, Dios eterno. Si cuando Dios me dio a mí la iglesia, yo andaba escuchando lo que dijeron los polluelos, yo no fuera pastora. No, a eso se movió sola. Así empezaron a decir. No, Dios nunca le habló. Y yo solo escuchaba calladita. Nunca se movió por el Señor y yo calladita. No fue el Espíritu Santo y yo calladita. Casi 2 años y medio después sigo calladita. Porque el que demuestra la asignación que Él te entregó es el águila, Jehová real que te llamó a ti. Eso no te toca a ti demostrarlo. Entonces, compárteselo a alguien, desátate, deslígate, vive en paz, vive en gozo, vive en alegría, que el Espíritu Santo de Dios está contigo. La santidad y la integridad hacen que el Padre te responda. Así que lo demás lo hace el Señor. Que Dios te bendiga en esta mañana y mantén tu antorcha encendida para que puedas ver. Bendiciones.